Bien, buenas noches. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, verso 1 al 23. Vamos a empezar desde mi parte, obviamente, a ver un tema nuevo que el Señor puso en mi corazón hoy. Estaba estudiando la palabra y no sabía realmente qué traerles, hermanos. Estuve con una lucha espiritual muy grande y el Señor hoy me habló este mensaje, no fue algo que preparé hace un mes. Y pensaba en el título de esta nueva serie de estudios y se va a llamar Tradiciones Inútiles, ¿sí? Bien duro, para que tengan. Pero en realidad vamos a ver un par de temas que van a hacernos reflexionar en cuanto a cosas que por ahí nosotros le damos mucha atención y que realmente no sirven para nada. Y que muchas veces parecen ser cosas que vienen de Dios y que realmente no son así, que están arraigadas a nuestra costumbre, que están arraigadas a nuestras formas, a la esencia quizás de nuestra manera de ser cristianos evangélicos. Gracias, mi amigo. Y el capítulo de hoy se llama Manos limpias, corazones impuros. Y eso es lo que va a hablar el Señor acá en lo que contamina al hombre. Ustedes saben que los títulos no surgen de los textos originales, han sido puestos por los hombres, pero acá cuando uno ve el título del capítulo de hoy se da cuenta un poco lo que nos vamos a referir. Habitualmente cuando hablamos acerca de las tradiciones, al menos se nos viene a la idea de algo que normalmente se practica y que se lleva a cabo de vez tras vez. Costumbres que habitualmente pasan de generación en generación y que son consideradas válidas y que se mantienen vigentes porque quizás han afectado la cultura de ese entorno, muchas veces la moral y muchas veces la religión. Porque por ejemplo, ¿por qué festejamos la Navidad? Por Juan 14:6. No es por eso, ¿sí? Festejamos la Navidad porque entendemos en parte de que es una fecha importante en Occidente, porque habla acerca de aquel que dividió el tiempo en Occidente. Y para nosotros es muy importante Jesucristo. Su nacimiento fue lleno de esperanza para nosotros. No lo festejamos el Día del Niño, pero lo festejamos el día que lo festejamos, ¿viste? Pero hay otros cristianos que dicen que esa tradición no es buena. Sin embargo, hay gente que también festeja otras tradiciones, como es la fecha de aniversario matrimonial. Y está bien. Nosotros con Vale la última vez que la festejamos yendo a comer. Así la festejamos nosotros. Yo creo que varios acá deben ir a hacer lo mismo. Hay muchas cosas que nosotros llevamos como tradiciones y que no necesariamente involucran algo malo. De hecho, muchas veces de esa manera se conserva una idea y se mantiene vivo un pensamiento. En el cristianismo hubo lo que se llamó en algún momento la tradición oral, que eran las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles transmitidas de esas formas hasta que en algún momento Dios estableció los agiógrafos para que escriban la palabra inspirada y esa palabra inspirada perdure en el tiempo hasta que hoy nosotros tenemos el texto bíblico. Había lo que se llamaba la tradición oral constitutiva, donde normalmente se repetía exactamente lo que Dios había dado a su pueblo, y estaba la tradición explicativa, donde además de repetir los conceptos tales como habían sido enseñados en su principio por el Señor y los apóstoles, se transmitía también la interpretación que se llamaba autorizada, porque no se podía pensar de cualquier forma. Y así fue como el Evangelio se fue transmitiendo hasta que nosotros llegamos a tener el libro inspirado. Porque hubo un momento en donde el Nuevo Testamento no estaba. Ahora, cuando uno habla de tradiciones puede caer en lo que se llama conservadurismos, que a raíz de una tradición que se mantiene tan vigente, se le deja inmóvil a la persona y a su experiencia. Y son tradiciones, pero la persona no se puede mover fuera de esa tradición, no puede pensar de otra forma. Eso es conservadurismo. Y lo otro es lo que se llama progresismo destructivo, que habitualmente es lo que intenta hacer es que toda tradición es mala, e intenta despojar a las sociedades de cualquier fundamento en cuanto a estas.
Tradiciones hay en todos lados, hermanos. En Hechos capítulo 10, que conecta con este pasaje, y ustedes me dirán cómo, ahora yo les voy a explicar esto. Pedro estaba siendo preparado por Dios para abrir su corazón a los gentiles, pero hasta ese entonces no lo había hecho. Cornelio tiene un sueño con respecto a un varón con vestiduras brillantes, y Cornelio recibe información de dónde estaba Pedro, en qué lugar, y envía a sus siervos a buscarlo a Pedro. Y Pedro, sin tener conexión con esto de Cornelio, dice que en un momento, luego de un viaje, sube a la azotea, tiene hambre y a causa de ese hambre tiene un éxtasis. Y dice que del cielo venían un lienzo que de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo, los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Fíjate lo que le dice Pedro al Señor. ¿Qué le dice? No. Yo quiero obedecer tu palabra, pero a vos no te voy a obedecer, Señor. Tradiciones. Pedro había confundido el mandamiento, lo había aceptado a sí mismo como una tradición a continuar, y cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, al Señor, ¿qué le dijo? No, Señor, no te voy a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque te quiero obedecer. ¿Lo entienden? ¿Entienden la contradicción en la que entró Pedro? Pedro no se dio cuenta en ese momento. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido. La tradición de Pedro era muy enfática, y tan enfática que Pedro, cuando obedece al Señor, porque recibe del Espíritu Santo el recibir a estos hombres para después acudir a Cornelio, se nos dice que él seguía contrariado. Y cuando él se acerca a los hombres y a la casa de Cornelio, él le dice lo siguiente. Fíjense si él no seguía con sus propias tradiciones. Vosotros, le dice, sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, le dice. Ustedes saben que para nosotros los judíos, le dijo a los gentiles, ustedes son personas de las cuales ni nos podemos acercar. Él seguía todavía en una transición entre estar o no estar. Por eso se los dice. ¿Por qué le tenía que decir Pedro eso a los gentiles? Si el Señor no lo mandó a decirle eso. El Señor nunca le dijo a Pedro que vaya y le diga a los gentiles las tradiciones que él tenía como judíos, basadas lógicamente en los mandamientos. En un momento Cornelio agarra y le cuenta lo que había pasado. Le dice: mirá, vino un varón con ropas resplandecientes y me dijo dónde vos estabas y yo te mandé a buscar. Y ahí Pedro abre la cabeza. Entonces en ese momento Pedro, al abrir los ojos, entendió, él dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y ahí empieza Pedro a predicarles el Evangelio. Ahí recién abre su boca a lo que Dios le había dicho y no a lo que él pensaba con respecto a los gentiles. No que los apóstoles no se equivocan, ¿no? Eran intachables, perfectos. No, eran seres humanos como nosotros y tenían errores. Y esos errores están como testimonio para que nosotros no los repitamos. Tradiciones que entorpecen hay en todos lados, tradiciones inútiles hay en todos lados. Así que Pedro les predica el Evangelio, básicamente en resumen, y el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles y todos quedan, ¡wow! El Espíritu Santo también viene sobre personas inmundas para los judíos, esa era la idea. Dios rompe tradiciones que habitualmente nosotros creemos que son buenas y que habitualmente nos encierran. Y nosotros por esas tradiciones no cambiamos. Y ahora la pregunta es, esto que está en Marcos capítulo 7, yo sé que ustedes lo conocen, ¿sucede antes o después de lo que sucedió en Hechos capítulo 10? ¿Sucede antes lo de Hechos 10 o sucede después? ¿Qué piensan? Lógicamente que Hechos está después de Marcos. Por lo tanto,
Pedro ya era creyente, ya sabía que Jesús había muerto y resucitado, por lo tanto esto que les estaba hablando sucede después. Y Marcos, cuando escribe su evangelio, utiliza el testimonio de Pedro para referirnos a su evangelio. Y él en el capítulo 7 da, por ejemplo, 2 detalles que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta con respecto a esto de manos limpias, corazones impuros. Es un principio que no debe regular nuestra vida, lo que hablo de tradiciones inútiles. Pero él dice lo siguiente: Jesús 4 veces va a decir que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que está dentro de él. 4 veces lo va a decir el Señor en este pasaje. Ese detalle es muy importante. Pero el segundo detalle no lo dice el Señor, y está enmarcado aquí. Y está en el verso 19. Fíjense lo que dice. Porque no entra en su corazón, sino que, dice, en el vientre y sale a la letrina. No, lo que comemos no entra en el corazón, sino que va al vientre y del vientre va al inodoro, ¿sí? Eso es lo que dice. Pero acá está el detalle. Y este es un detalle que escribe Marcos, pero parece ser que es una comprensión que Pedro le da a Marcos. Porque dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Hasta ese entonces, los judíos no podían comer estas cosas que Pedro había recibido en ese éxtasis. Pedro le ha dicho, no, Señor, yo no puedo comer cosas inmundas. Hasta ese entonces Pedro no había comprendido, hasta ese entonces. Pero después en el detalle del libro de Marcos, Pedro comenzó a tener luces. Allí fue cuando comenzó todo. Allí fue cuando comenzó todo, cuando el Señor empezó a decirnos que no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que está en su corazón. Lo que Dios llamó limpio, Pedro, no lo llames tú común. Las tradiciones muchas veces, aunque hayan sido útiles, pueden alejarnos del propósito de Dios. Y por segunda vez, Pedro estaba en Galacia y dice Pablo en la carta, en el capítulo 2, que cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, los judíos que andaban insistiendo que los gentiles como nosotros se circunciden. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Y dice Pablo que cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? La segunda vez de Pedro. Tradiciones que en un momento podían impedir que el Evangelio le llegue a un gentil. Cornelio y todos los que estaban ahí, que creyeron en Dios y vino el Espíritu Santo. La segunda vez, Pedro estaba generando un conflicto dentro de la iglesia por tradiciones. Dentro de la iglesia había hermanos gentiles que ahora no podían tener comunión de la misma manera con los judíos. Y Pedro, una persona de autoridad porque era un apóstol del Señor. Imagínense la influencia negativa de Pedro al haber caído en esas tradiciones. Porque los hermanos, al recibir ese rechazo, se deben haber sentido muy mal. Piénsenlo, es una persona de autoridad. Y cuando las personas de autoridad caen en la tradición, generan un gran daño en la iglesia. Por eso Pablo se tiene que acercar a Pedro y decirle, lo que estás haciendo es de resistir. Porque el mismo evangelio que creyeron los gentiles es el que creímos nosotros para ser salvos y ser justificados de los pecados. Que Jesucristo nos salva. No son esas tradiciones, Pedro. Te estás separando de la iglesia, estás dividiendo la iglesia entre judíos y gentiles. Por eso después vamos a ver que de ambos pueblos, tiene que aclararnos Pablo, hizo uno solo. No podemos creernos más que nadie. A veces hay que subsanar las prácticas que son insanas, tradiciones inútiles. Aún de personas que son autoridades, como Pedro, que tuvo que ser subsanado y resistido por Pablo para que frene esa actitud que estaba desviando el propósito del Evangelio de la iglesia. Un apóstol
Ah, entonces si un apóstol puede fallar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces eso nos tiene que hacer revisar a cada uno de nosotros, porque en Marcos capítulo 7, del verso 1 al 23, encontramos un pasaje donde vamos a ver las tradiciones o el legalismo versus el evangelio y la gracia. Y ahí está el punto, cuando encontramos la diferencia. Porque el legalismo es un sistema de normas, mientras el evangelio normalmente lo que hace es mostrarnos que en Cristo no podemos cumplir las normas que se nos exige. El legalismo es un sistema que intenta acercarnos a Dios por méritos. Mientras el evangelio nos dicen son inútiles, fracasan, tenés que ir a Cristo sí o sí. El legalismo es un sistema de arraigo a la superficie de la letra. Y finalmente esclaviza, mientras el evangelio te lleva a lo profundo de la verdad porque te lleva a Cristo. Y de esa manera podemos obtener libertad y el poder para obedecer entonces la palabra de Dios. Porque como Pedro les contaba, Pedro intentó obedecer a Dios desobedeciéndolo por tradición. Así que de esa manera, y en esta introducción, vamos a intentar llevar una lectura de este pasaje. Tenemos un tiempito como para poder desarrollarlo. Por lo menos, al menos los primeros 5 versículos. Dice el 7, del 1 al 5, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, esto es al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y aquí frenamos. 4 grupos de personas. Primeros, los fariseos y los escribas. Habían recorrido 150 kilómetros para ver lo que estaba sucediendo. Empezaron a pispear de cerca al Señor. Si este realmente está enseñando, tiene que ser parte de nosotros, de nuestra tradición, o es un hereje. Los fariseos eran hombres legalistas, pero también influyentes. Ellos no eran mayoría en el templo, pero eran tan influyentes en la sociedad que tenían la validación de la sociedad para ejercer presión en las decisiones religiosas y cívicas. Eran personas consideradas importantes. Los escribas, muchos de ellos eran fariseos, otros no, se dedicaban a estudiar la ley y la letra, eran maestros del pueblo, transcribían los textos, escribían los comentarios según la tradición de los ancianos y de esa manera tenían vigente todas las enseñanzas tal cual ellos creían que debían ser interpretadas. Encontramos el tercer grupo que son los judíos, y esto es en referencia al pueblo, que seguía también la tradición de los ancianos. Y finalmente encontramos a los discípulos, el grupo que seguía al Señor y que no se lavaban las manos para comer. Se parece a nosotros el lunes. Éramos 11 o 12 ese día. 13 éramos. La tradición de los ancianos, ¿qué era? Bueno, se trataba simplemente de normas basadas en interpretaciones que se añadían a la ley de Moisés. Eran autoritativas. Al principio intentaron ser normativas, tratar de que eso sea la interpretación correcta, pero después fueron normativas, a tal punto de que la ley sin la interpretación de los ancianos o la tradición de los ancianos no era nada. Por lo tanto, ley o tradición eran considerados lo mismo y nunca fue así. La palabra de Dios siempre tendría que haber tenido su prioridad, que es lo que reclama el Señor aquí en este pasaje. La prioridad es la palabra, la prioridad es la ley, lo que está escrito, no la tradición. Pero los judíos habían hecho una equiparación, a tal punto que como le pasó a Pedro, llega un momento en que la tradición tuvo más valor, porque ellos le daban más valor a la tradición que a la palabra de Dios, y Jesús se lo va a demostrar. Recuerden a Pedro, no Señor, ¿cómo voy a comer yo ese alimento que me estás vos mandando a comer? Se trataba de comer con las manos limpias y con los utensilios limpios. Y de esa manera se utilizaba una vasija con agua en las cuales vertían hasta las muñecas y
esparramaban agua, la idea es que no coman con las manos sucias, porque para ellos había una contaminación, no solamente en el uso de las manos para cualquier trabajo, sino también en el mercado mismo había cosas que podían contaminar las manos. Entonces para ellos era necesario que eso se cumpla. Sin embargo, no era una regla netamente para todo el pueblo, no necesariamente el pueblo la tenía que cumplir, porque era más bien una regla ceremonial, pero bueno, se había transmitido de esa forma. Con esto no estoy diciendo, chicos, que no se laven la mano para comer, lávensela, no es una cuestión de higiene. Acá estamos hablando de una cuestión que movía a la religión y a la sociedad en aquella época, pero hay que lavarse la mano para comer, ¿sí? Entonces acá vemos lo distante de la enseñanza que tenía la tradición judía y lo que el Señor consideraba con respecto a la contaminación. Porque acá vamos a ver que para los judíos la contaminación venía de afuera hacia adentro. Sin embargo, el Señor les va a decir, no, no es así, la contaminación está adentro y sale para afuera. Y lo segundo, para los judíos la contaminación es inicialmente física, externa, porque si vos comes con la mano limpia te vas a contaminar, y para el Señor no, la contaminación es de adentro en lo espiritual. ¿Dónde? En el corazón. Es en el corazón. Y el Señor desde el verso 6 al 8 le responde hipócritas, durísimo el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Tradiciones. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, y les repite el Señor lo que ellos habían dicho. Así que la respuesta del Señor es categórica, porque Él se enfoca no en responderle básicamente cada punto para decirle vamos, no, Él se enfoca en la palabra de Dios y le cita a Isaías. ¿Quieren autoridad? Ustedes han cambiado los mandamientos por pensamiento de hombres. Y le va al texto directamente, Isaías capítulo 29, verso 13. Ustedes en el corazón están lejos de Dios. Y de esa manera entonces el Señor critica el enfoque religioso que ellos tenían. Porque ellos habían empezado a enseñar doctrina que era para ellos similar a las tradiciones de los hombres. Y la doctrina tiene que ser bíblica. Y se aferraban, no solamente la enseñaban, sino que se aferraban a las tradiciones de los hombres. Los ritos de purificación esencialmente nunca lavaron los pecados. Y la idea de todos los ritos de purificación era preparar el corazón del pueblo para cuando venga el Mesías que iba a purificar los corazones, que iba a lavar los corazones, que corazones de piedra iban a ser convertidos en corazones de carne. Corazones sucios iban a ser lavados, pero ellos se habían olvidado de que ni con lejía podían lavar su propio pecado. Palabras de los profetas. Y el Señor les continúa diciendo, y el Señor va a utilizar otro caso, el Señor va a ser más puntilloso. Parece que el Señor en su capacidad omnisciente debe haber hurgado para traer este argumento acá, porque no en vano lo trae el Señor, no lo dice Marcos. Pero el Señor en su omnisciencia para traer este caso tiene que haber sabido lo que estaba sucediendo. Y el Señor menciona otra cuestión en la que ellos están fallando. Son muy tradicionalistas, pero fallan en lo esencial. Tienen las manos limpias, pero ¿sabe cómo tienen el corazón? Y el Señor les decía también, bien invalidad es el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, dice. Quieren obedecer a Dios, pero lo invalidan. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o al madre muere irremisiblemente. Y eso está en las Escrituras. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas, dice, hacéis semejantes a estas. El Señor sabía lo que estaban haciendo. ¿Y cómo lo sabía el Señor si no estaba entre el grupo de ellos? ¿Cómo sabía el Señor las otras semejantes que hacían si no, el Señor no se juntaba con los fariseos a saber o a chusmear, a ver qué cosas malas hacían? El Señor debe haber revisado en su omnisciencia para hablarles al corazón en ese momento mismo con los fariseos que estaban reclamándole esto al Señor. Ellos violaban el quinto mandamiento. Corbán aparecía antes en las vasijas que servían para los sacrificios y significaba dedicado hacia Dios. Pero también tenía un significado coloquial que era prohibido para fulano. Es decir, esto que es dedicado a Dios no lo puede usar otra persona.
Y de esa manera desobedecían el quinto mandamiento, expreso por Moisés. Porque no eran ni de bendición ellos para sus padres, eran tan egoístas, que dedicaban a Dios sus cosas para no tener que compartirlas con sus padres. No obedecían el amor natural, que es con papá y mamá, a la madre uno, ¿quién ama más? No obedecían eso y menos iban a obedecer el quinto mandamiento. Y se excusaban con leyes, con lo que se llama reemplazo de leyes, para tratar de autovalidarse. Y el Señor les tiene que decir, ustedes descuidan lo importante por cosas que son menos importantes y además son tramposos, porque se basan en tradición para desobedecer a Dios. Y encima se muestran como que lo están obedeciendo. Manos limpias, corazones impuros. El Señor se encarga de demostrar su incoherencia, porque ellos de labios intentaban honrar a Dios, pero había una fractura, una grieta entre sus labios y el corazón, entre las formas externas con las que ellos se mostraban santos, pero la realidad interna del corazón de ellos estaba totalmente putrefacta. Y Dios ve todas esas cosas y Él nunca aprobó eso, pero sin embargo, delante de todos, ellos tenían su tradición y la cumplían a rajatabla. Entonces el Señor frena en un momento y mira a la multitud, pero también mira a sus discípulos. Y hace un doble llamado al entendimiento. Desde el verso 14 al verso 19, dice que Él mira al pueblo y le dice que lo escuchen y entiendan. Y les dice nuevamente que no hay nada fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo. No hay nada de lo que comas que te vaya a contaminar. Pero lo que sale es lo que contamina al hombre. Y les dice al pueblo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Pero hace también un llamado a la comprensión de sus discípulos. Esto es porque los discípulos no habían comprendido. Y Él les dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra lo de afuera al corazón, sino que va al vientre y sale a la letrina. Y esto decía haciendo limpio todos los alimentos, lo que hablábamos al principio. Las bases que hacen al entendimiento es que entendamos cuál es el principio que contamina realmente. En la antigüedad las personas creían que la contaminación era por contacto. Si yo con mis manos limpias toco la comida, la contamino. Con mis manos sucias toco la comida, la contamino. Y si me como esa comida, me contamino por dentro, ellos pensaban. Y el Señor les dice, no es así. Ustedes se olvidaron que el principio para el lavado de manos tenía que ver con un principio de pureza, pues en algún momento iba a venir el que los iba a purificar. Lo dijeron los profetas, se han olvidado de todo eso. Dejen de buscar cosas malas afuera, porque el principio de maldad no está afuera. El principio de maldad en el hombre, el que los hace seguir las tradiciones, está en el corazón. Y eso lo tenemos que ver, hermanos. Por eso el principio del legalismo está ahí, para entrar como un virus en nuestro corazón, pasar a nuestra mente y después pasar a nuestra práctica. Lo malo no está afuera, lo malo está dentro. Pero también es realidad que hay cosas malas en el mundo. Pero, ¿por qué buscamos las cosas malas en el mundo? Nuevamente porque lo malo, ¿dónde está? Adentro. Así que el Señor se encarga de mencionarles una lista muy incisiva, que ellos sabían normalmente como maestros que era útil utilizarlas. Y el Señor desde el verso 21 al verso 23 les va a mencionar una lista de pecados que salen de adentro del hombre. Dice los malos pensamientos, los adulterios, que es la infidelidad matrimonial, las fornicaciones, que es la inmoralidad sexual, los homicidios, los hurtos, las avaricias, es decir, las personas que viven pensando en hacerse ricos, que no pueden pensar en otra cosa, las maldades, es decir, un daño intencionado, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, como la blasfemia, la soberbia, la insensatez. El Señor le menciona un montón de cosas. Todas esas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Cómete un chori de cerdo, les podría haber terminado diciendo el Señor, ¿no? No pasa nada con eso. Bueno, hermanos, simplemente voy a
terminar con algunas cuestiones de práctica para la vida espiritual. Me preguntaba yo si nos hemos vuelto hombres de tradiciones y no de verdadera obediencia. ¿Qué es lo que nos mueve a venir a la iglesia? ¿Qué nos mueve en el ministerio? ¿Qué es lo que nos mueve en la vida cotidiana? A veces queremos escapar del legalismo, ¿no? De vivir una vida de simplemente religión, pero el legalismo tiene muchas veces formas astutas de llegarnos y de invadirnos. ¿Qué pasaría si nosotros, por ver una vida de forma correcta, se la impusiéramos a otros? ¿Qué pasaría si como iglesia impusiéramos tradiciones para la vida, para el ministerio o alguna otra cosa que consideremos buena, pero que finalmente termina siendo una carga muy pesada para los hermanos, porque nosotros lo consideramos que está bien? Habitualmente las tradiciones aparecen como algo bueno, pero corren el riesgo de convertirse en una regla general que muchas veces creemos que son universales para todos los creyentes, y ahí está el problema. Miren, habitualmente las tradiciones comienzan como algo útil por cierto momento. Pueden ser útil por cierto momento. En una instancia, en un tiempo específico, comienzan como algo útil. Cuando esa costumbre se vuelve una tradición, comienza a considerarse bueno seguir con ese patrón o forma de conducta. Es decir, comienza a arraigarse a tal punto de que eso comienza a hacerse una forma de conducta. A partir entonces de que se considera bueno seguir esa tradición, no continuar con la misma se considera mal visto o algo señalable. Como hace Leonardo DiCaprio, ¿vieron ese meme? Para señalar. Te olvidaste de la tradición. Ese es el punto donde caemos en el legalismo. Porque creemos que en la obediencia a esa tradición estamos haciendo bien las cosas, estamos llevando en regla la voluntad de Dios, estamos cumpliendo farisaicamente todo al pie de la letra. Eso obviamente según esa óptica. Y esto sucede porque la tradición, lo cual nadie va a querer reconocer, viene a colocarse por encima de lo que Dios enseña. No podemos analizar si esa práctica se puede dejar. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros no obedecemos la tradición, sino que obedecemos primero ¿qué? La palabra de Dios. Toda tradición puede revisarse, toda, absolutamente toda. Toda práctica puede llevarse a la Escritura y puede modificarse por las necesidades que haya en la época, porque no todas las épocas son iguales. Si yo hoy estoy así predicando en 1968, me hubieran desterrado de la iglesia y me hubieran enmudecido durante 50 años, así como estoy ahora con la remera Nike y con barba. Eso sucede porque muchas veces lo que se enseña no está en la Escritura, son formas. Y por ser formas se deben regular de tal manera en que se puedan normalmente analizar continuamente con respecto a la interpretación de la palabra. Lo peor sucede cuando nosotros vemos que los demás fallan con respecto a esto y comenzamos a convertirnos nosotros en jueces, en fariseos. Empezamos a señalar, mirá, Aide dejó de venir a la reunión de oración porque le duele la rodilla. Ahora no vamos a orar para que ella se recupere, vamos a orar para que venga a la iglesia y se acerque a la iglesia porque está dejando las cosas de Dios. Empezamos a ver todo mal, distorsionado. ¿Por qué? Porque la tradición comienza a convertirse como una red en nuestra mente que empieza a hacernos juiciosos y no de bendición. Tarde o temprano esas reglas terminan regulando cómo vemos a otros, cómo interpretamos su vida, lo que hacen, y llega a tal punto que afecta tan sutilmente como el lavarse las manos. Finalmente, añadiendo la tradición a los mandamientos, se terminan anulando los mandamientos, y esto es lo más contradictorio. Pero esto es lo que le pasó a Pedro, un apóstol. Señor, yo nunca comí de esto, y no voy a comer. Pero Pedro, te estoy diciendo yo que soy el Señor, el dueño de los mandamientos, el que los dio, que comas, no tengas miedo. Hasta que Pedro dijo, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Hermanos, somos llamados a poner la tradición bajo el ajuste de la palabra.
y no al revés. Líderes en la iglesia, los ancianos, tienen que continuamente revisar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ajustar continuamente toda la vivencia, toda la visión que tiene la iglesia, ¿a qué? A la palabra. Pero nosotros también, como cuerpo de Cristo, tenemos que ajustar nuestra vivencia individual, ¿a qué? A la palabra, para no caer en tradiciones inútiles. Somos llamados a comer con manos sucias, pero con el corazón como limpio. Limpio, que el Señor les bendiga.